no desesperado, pero sí que súper necesitado para encontrar a alguien. Entonces busqué por mil anuncios, Wallapop, Fiverr, poniendo un mensaje copy-paste que decía básicamente: si quieres formar parte del siguiente unicornio español, contéstame y quedamos un día y te lo cuento. Y nada, me contestó mi cofundador, ex Alexander actualmente. Y nada, le conté el proyecto y al día siguiente empezamos. Hola, soy Raúl Castro y antes de empezar el episodio de hoy quiero decirte que este es un espacio sponsorizado por los amigos de AppNilSoft, que es la solución más avanzada para el control de recursos humanos y nóminas en hotelería. Así que ahora sí, te dejo con el episodio, que lo disfrutes. Hoy en Listening Leaders tengo el honor, el placer y el orgullo de viajar hasta Barcelona para hablar con, pues lo van a ver ustedes, con un emprendedor, con una persona que ha salido a los medios gracias a su inquietud, gracias a su forma de abordar los retos que hay por delante y gracias a la necesidad de hacer cosas diferentes. Él es Álvaro Pintado. Tiene 19 años, ustedes le habrán visto porque pues hay muchos titulares, Álvaro, sobre ti, pues que has comprado un dominio por $115.000, que tu empresa va a valer 1.000 millones dentro de 3 años. ¿Qué es lo que estás haciendo, Álvaro? ¿Qué hace un chico como tú en un sitio como este? Pues no, gracias por la invitación. Es un placer. Y nada, pues que hago en un sitio como este, pues intentar cambiar cosas que a día de hoy son instituidas, ¿no? Y un poco este es el precio a pagar, ¿no? Que es positivo, me encanta. Pues nada, un poco a expandir la palabra en este caso, ¿no? De lo que uno está haciendo. Y nada, entonces tengo una startup que se ha hecho bastante viral, entre comillas, ¿no? En lo que es el mundo startup en España, porque un poco estamos, bueno, intentando quitar el poder a las grandes compañías, ¿no? Un poco derrocar el status quo en cuanto al almacenamiento centralizado. Y esto, pues obviamente causa mucha impresión y además viniendo de gente muy joven, como es mi equipo, que tenemos entre 18 y 23 años. Entonces, bueno, todo esto lo juntas, ¿no? Y se crea un titular, una idea, una imagen de algo que puede realmente cambiar las cosas tal y como están. Yo he seguido, preparando esta entrevista, he seguido algunas de las entrevistas que ya has hecho. Básicamente, cuéntanos la idea. La idea es, tú provocas, eres muy provocador y dices, oye, vamos a derrocar a Amazon, a Drive, a Google Drive o a Microsoft, Sí, cambiando Internet, ¿no? Tú dices, si hay que cambiar algo, sí, ¿por qué no empezamos cambiando Internet, ¿no? efectivamente. Cuéntanos un poco qué es Hello App. A ver, básicamente lo que queremos conseguir, la base de la empresa es que cualquier persona con un teléfono móvil, un iPad o un portátil pueda almacenar un trozo de Internet y recibir dinero a cambio. Es decir, hacer la función que a día de hoy hacen empresas como Google, Amazon o Microsoft, que almacenan toda la información en Internet y reciben el dinero que las empresas pagan para almacenar esta información a cambio de ese servicio, ¿no? Entonces queremos que en vez de que estas empresas lo guarden, pues toda esta información pase a ser guardada por una red de individuales, es decir, nosotros, las personas. ¿Por qué? Pues un poco la hipótesis que defiende esta idea y este concepto es que en poco tiempo estos dispositivos como teléfonos, iPads y portátiles serán lo suficientemente potentes como para sustituir a los megaordenadores actuales que forman las granjas de servidores. Entonces, un poco esta hipótesis valida lo que estamos construyendo, ¿no? Y entonces la forma de hacerlo es cómo consigues que una persona que realmente no entiende Web3, no entiende blockchain, no entiende realmente lo que estás haciendo a nivel técnico, te utilice, ¿no? Y consiga hacerte espacio de almacenamiento. Pues le tienes que dar algún tipo de incentivo y tienes que hacerlo fácil y divertido, ¿no? Entonces, un poco es la fórmula mágica que hemos creado en Hello.app, que es esta aplicación, que te la bajas en Google Play y en Apple, y simplemente escoges la cantidad de espacio que quieres ceder de tu almacenamiento local y te vamos a pagar acorde a esa cantidad de espacio de almacenamiento. Y un poco de esa manera conseguimos que gente, sin realmente conocer de nada el proyecto, la tecnología, ni ningún tipo de cosa alrededor, pues quiera, pueda y le guste ceder espacio de almacenamiento a cambio de ganar dinero. Ujú. He leído entre la infinidad de cosas que se están publicando que pagas $115.000 por un dominio y claro, tú dices, wow, es que esto, si yo hubiera tenido que hacer la notoriedad que me ha dado esta compra a través de la publicidad normal, probablemente me hubiera gastado mucho más dinero y no hubiera llegado a tener Por tanto, cuando tú dices hay que hacer las cosas diferentes, es que provocas haciéndolas diferentes, ¿no? Es que es lo que digo, al final uno es lo que hace, no lo que dice, por tanto no solo hay que hablar, sino que también hay que actuar, ¿no? Y es lo que hacemos, al final somos conscientes de que estamos en una fase muy temprana, pero aún así teníamos que hacer algo distinto.
y de ahí viene la operación del dominio. Al final, tú pones las cartas en la mesa y ves que tienes 100.000 euros, ¿qué hago con ellos, no? Y teníamos que adquirir el máximo de usuarios posibles, hay muchas maneras, una es anuncios, pagados, lo que sea, ¿no? Y otra es haciendo algo disruptivo que pueda realmente hacerte un pico de usuarios y no solo eso, sino que darte una notoriedad de marca, un conocimiento nacional espectacular, ¿no? Y entonces nos decantamos por esa opción, comprar algo distinto, que no es común, y menos cuando una startup ha levantado poco dinero, entre comillas, ¿no? Y lo hicimos, lo transmitimos muy bien al público y ha funcionado bastante bien. Así que al final 100.000 euros nos han dado para 100.000 usuarios, muy buena notoriedad y que la gente nos conozca a nivel nacional. Así que perfecta operación para lo que podría haber sido y para lo que la gente podía pronosticar sobre lo que estábamos haciendo. Álvaro, me interesa mucho, tienes 19 años, me interesa mucho Sí. cómo en un mundo en el que pues, la gente se está quejando, estamos viendo que si la subida del salario mínimo, que si Hmm. nos preocupa el trabajo de unos, de otros, cómo al final hay un tipo que dice, mire, si yo quiero hacer cosas diferentes, tengo que empezar cambiando yo y provocar al mercado y rodearme de gente Efectivamente. que sepa más que yo. ¿Cómo es ese proceso en la mente de un tipo joven como tú? Pues es tan simple como yo creo que pararse a pensar, ver qué opciones hay, ver qué variables hay e intentar coger la mejor elección posible. Es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que estamos en una sociedad y un mundo en el que la gente no tiene ni la capacidad para hacer esa, bueno, esa separación de conceptos, ¿no? Y escoger lo mejor. Hay tantos inputs, tanta información, ¿no? Tantos estímulos que es complicado a día de hoy. Pero cuando uno consigue realmente ponerse sobre la mesa y decir, oye, tengo estas opciones, ¿qué puedo hacer? Voy a escoger la mejor en base a todo lo que puede suceder. Es tan sencillo como eso, y es un poco lo que hice yo, lo que hizo mi equipo, y gracias a eso hemos llegado a donde estamos a día de hoy con el proyecto, con tal y como está yendo, con las posibilidades, con el potencial, ¿no? Y con habiendo llegado a 100.000 usuarios hace 3 días, así que estamos perfectos. Y ya te digo, es cuestión de pararse un poquito y de ponerse a pensar, a reflexionar, cosa que hoy no es común, pero es simplemente hacer eso, no tiene más secreto. Te he leído y he escuchado también que te has tratado de rodearte de los mejores, ¿no? ¿En qué medida? Porque esto es una de las cosas también que cambia el paradigma, ¿no? La gente no quiere rodearse de los mejores, no vaya a ser que sepan más que yo, me quiten la idea y entonces yo me quede sin nada, porque al final uno vale las ideas que tiene, ¿no? ¿Cómo rompes ese paradigma y te rodeas de gente que te puede enseñar Mm. cosas? Sí, la idea es que cada uno sea lo mejor, esa sea el mejor de todos en algo, ¿vale? Como hay tantas cosas, es muy complicado que se repitan. Pero la idea es que si, por ejemplo, tenemos una mano con cinco, tengas 5 personas que cada una son la mejor en cada dedo. Entonces tienes a un grupo que es ideal. Entonces, un poco la idea. Yo era el mejor en una cosa, entonces básicamente me faltaban 4 cosas en las que yo era flojo y busqué a 4 personas que eran los mejores en esas 4 cosas. Y simplemente es cuestión de aceptarlo. Tampoco es que fuera difícil, porque al final uno se siente bien con lo que sabe y con lo que no sabe también, porque pilla gente que sabe y que le va a complementar, ¿no? Entonces, nada, fue cuestión de buscarlos, encontrarlos, rodearse de esta gente para hacer mejor la selección y listo. Y es simplemente pues ser un poco de humildad, ¿no? Y saber que es imposible saberlo todo. Y cuanto antes te des cuenta, mejor, porque antes vas a progresar y más rápido vas a progresar en la vida. Oye, no hay una historia buena aquí en Estados Unidos de cofundador o sea, de fundar una empresa si no tienes un buen cofundador y la historia está plagada de ellos. Y sin embargo, tú encontraste a tu cofundador en Wallapop. Correcto, sí, para la gente que no sepa qué es como un Fiverr, pero español. Y la gente ahí ofrece servicios de todo tipo, pero de todo tipo, o sea, venden desde zapatillas hasta ropa, hasta gente que ofrece servicios de programación. Entonces yo estaba, no desesperado, pero sí que súper necesitado para encontrar a alguien. Entonces busqué por mil anuncios, Wallapop, Fiverr, poniendo un mensaje copy-paste que decía básicamente, si quieres formar parte del siguiente unicornio español, contéstame, quedamos un día y te lo cuento. Y nada, me contestó mi cofundador, ex Alexander actualmente, y quedamos un día en la Barceloneta, que es la parte de la playa de Barcelona, que la gente no lo sepa. Y nada, le conté el proyecto y al día siguiente empezamos. Y eso fue hace ya 1 año y 7 meses, 8, más o menos. Sí, sí. Eh, Creo que tiene especial mérito hacerlo en España y también te he oído que decías, esto no tiene punto de comparación con Estados Unidos. En Estados Unidos se valora Efectivamente. mucho, y yo que vivo aquí, se valora mucho al que se la juega, se valora mucho al que irrumpe. Eh, Déjame que te haga solamente un paralelismo. Dicen, en España la envidia española no es que el de al lado, no es tener el coche del de al lado, es que el de al lado no tenga el coche.
¿no? Y sin embargo en Estados Unidos es, oye, ¿cómo has tenido ese coche, ¿no? ¿Y cómo lo has Ahí hecho, ¿no? estamos. Muy bien. Cuéntanos un poco sobre cómo, de dónde tienes esa inquietud que no es propia de donde estamos, ¿no? Sí, no, es curioso esto que comentas porque justo comenté algo muy similar. No me acuerdo dónde, pero lo comenté igual. Es esto, al final, la diferencia cultural de un país a otro, que hace que un país sea número uno y otro país no sea número uno y esté mucho más por abajo en un montón de listas y un montón de ámbitos y un montón de categorías, es la cultura que hay en la sociedad, ¿no? Al final, un país está formado por personas y cómo piensan esas personas van a formar cómo piensa ese país, ¿no? Y qué imagen transmita. Entonces, en España, un poco como tú bien dices, cuando alguien lo hace bien, el punto de búsqueda o el punto que una persona le sale de sí mismo es ver qué ha hecho mal, ver dónde lo ha copiado, ver dónde lo ha falsificado, ver dónde yo puedo desacreditar el mérito de esa persona. ¿Por qué? Pues no lo sé, sinceramente. Eso viene de años, y es cultural y cuesta mucho de cambiar, ¿no? Es cuestión de tiempo, pero cuesta muchísimo. En cambio, en Estados Unidos, como tú bien comentas, es parecido, pero totalmente distinto. Es como dar la vuelta a 180 grados, ¿no? Está esa espina, porque al final todos somos humanos, ¿no? Y al final nos fijamos en las cosas que hacen los demás, pero la diferencia de España es que ellos dicen, ostras, ¿cómo lo ha hecho él para hacerlo yo también? Y ahí está el cambio. Y ellos avanzan de una manera muy significativa y aquí en España no lo hacemos así. Por eso ellos tienen al Apple de turno, al Facebook de turno, y aquí en España no tenemos ninguna compañía que les asemeje. Es imposible, ¿no? Entonces, como tú bien dices, es como es un mismo punto de partida, pero que ellos lo miran de una forma de 180 grados diferentes, ¿no? Entonces, sí, es una diferencia cultural abismal que hace que haya un montón de gente que no consiga salir adelante por la presión de la gente que le pueda someter, tanto en redes sociales como en todo tipo de ámbitos, ¿no? Que hace que en Estados Unidos, a diferencia de España, sea buena, porque te preguntan cómo lo has hecho, entonces tú les explicas, colaboras, se crea un núcleo, ¿no?, de aprendizaje mutuo en el que la gente avanza mucho más rápido. Date tiempo, ¿eh? Date tiempo. Y dices, en España no hay. Bueno, pues lo va a ver con Hello App, ¿eh? Date tiempo Efecto. y verás cómo tenemos el primer unicornio. Oye, me interesa mucho este tema de los referentes, ¿no? ¿Tienes algún referente, alguien que digas, wow, yo lo quiero hacer como este tipo, ¿no? Supongo que hay muchos, pero alguno por el que te guíes. Yo no soy mucho de blanco y negro. Al final, ¿por qué no hacer un mix de todos los colores que existen, ¿no? Ujú. Y coger lo mejor de cada uno y ahí tienes al superhombre, ¿no? Por así decirlo. Entonces, hombre, pues obviamente los más buenos pues son los míticos, el de Apple, Steve Jobs, Zuckerberg, Elon Musk, ¿no? Y la idea es coger lo mejor que tiene cada uno, juntarlo e intentar imitar eso que les ha hecho ser quienes son a día de hoy. Entonces, pues, a ver, referentes como tal, pues los que todos conocemos. Entonces, como digo, es cuestión, no hace falta ceñirse a uno, porque nadie es perfecto, sino intentar coger lo mejor de cada uno, asumirlo a tu persona, poner un poco de tu esencia, que siempre es importante para no ser un copycat, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, y ahí para adelante, un poco de esencia y coger lo mejor de la gente que tienes a tu alrededor y que realmente ha llegado lejos, y tirar para adelante, yo creo. Álvaro, cuando yo escribí mi primer libro, hubo una persona que se lo estaba contando y yo le estaba diciendo, bueno, no, pero mira, es un libro muy modesto, es sobre los valores del baloncesto y tal, y me dijo, oye, ¿por qué le quitas mérito? ¿No? Entonces, claro, yo dije, bueno, ya, pero es que, entonces me hizo una pregunta que te voy a hacer yo a ti, ¿no? Un poco cambiada, pero me dijo, ¿cuánta gente conoces que ha querido escribir un libro? Digo, muchas. ¿Cuántas finalmente lo ha hecho? No tantas, ¿no? Y eso me pasa un poco contigo, ¿no? Cuando te veo, digo, wow. Eh, para montar un Hello App hay que tener una idea, pero también hay que tener pasta. ¿Cómo has conseguido la pasta? ¿Cómo te sientas con inversores? ¿Cómo consigues con Sí. 19 años convencer a alguien para que invierta en tu idea y en ti? Sí, bueno, a pesar de lo que se dice mucho en este caso en Twitter y en redes sociales, la pasta no va a venir de familia, como muchos pueden decir. Así que al final tenemos inversores que han confiado en nosotros y un poco es lo que he comentado varias veces. Al final, tú como emprendedor tienes que conseguir que el inversor vea que tú eres capaz de hacer cosas que él no sabe hacer. Que tú eres capaz de, con su dinero, hacer cosas que él no sabe hacer, ya sea por Ujú. tiempo, por interés, por lo que sea, ¿no? Pero que él vea en ti un recurso, un activo muy importante por el cual le interesa invertir. Entonces es cuestión de sentarse con ellos y transmitírselo de la mejor manera posible. Entonces, es como lo que digo, al final, para vender hacen falta tres cosas, que son las palabras, un poco el don de la palabra, ¿no? El lugar y el momento. Y el lugar y el momento se crean, no vienen solos. Es lo de aquello de la suerte, se va a buscarla, ¿no? Pero es cuestión de picar puertas y cuantas más piques, más oportunidades tendrás de que te digan que sí. Entonces, si te hacen falta picar 10.000, pues picas 10.000 para que caigan 10. Así es simple. Entonces, yo contacté con redes de Business Angels, aquí SADE y ESE y algunas españolas, y poco a poco, como digo, es cuestión de tiempo, si lo haces bien, obviamente, el proyecto es bueno, tienes un buen equipo, que la gente vaya confiando, ¿no? Y que llegues al inversor adecuado que te dé el sí. Entonces, como digo, es cuestión de picar puertas y salir a la calle
a expandir la palabra de tu ronda y de lo que quieres hacer, ¿no? Es que es lo de siempre al final, salir. O sea, no solo tener una idea, sino actuar. Es lo que digo, tú eres lo que haces, no lo que dices, entonces actúa. Álvaro, te voy a decir una cosa que me pareces un tipo raro. Y me pareces un tipo raro en un entorno en donde yo hablo con muchos jóvenes que te dicen, la cosa está fatal. Es que yo he estudiado marketing y me llaman para poner bolsas en los supermercados. Y claro, y yo, ¿no? Entonces digo, ok, te estoy escuchando, te estoy entendiendo. Qué necesitaría la sociedad? O sea, ¿cómo podías... ¿Es algo que se lleva dentro? ¿Es algo que has aprendido? Es algo que no requiere, cualquiera que te escuche dice, coño, esto no requiere ningún esfuerzo, es simplemente ponerse y trabajo, ¿no? Y ponerte a picar código, como dices, desde la mañana temprano, ¿no? Sí. Pero ¿es una cuestión solo de trabajo o qué se necesita para romper esta dinámica, ¿no? Pues yo creo que dar el primer paso. O sea, al final la gente llega a un punto en el que están en un bucle de que únicamente es hablar, pensar, hablar ideas, hablar, pensar, hablar ideas, en el que no hay ningún momento en el que realmente actúen. Porque tú cuando actúes hay una reacción. Esa reacción ya será un beneficio para ti, una reacción externa que tú puedas ver cuál ha sido el beneficio para otros, ¿no? Y a partir de ahí, a partir del primer paso, es una cadena. Y vas viendo como cada vez el paso es más grande y tiene más impacto, ¿no? Entonces es cuestión de cuando das el primer paso, en vez de decir lo hago mañana, lo haces ahora y dices, ostras, qué beneficio ha tenido, ¿no? Entonces un poco es lo que digo, en vez de todo el día ir a lo abstracto, realmente materializarlo ya y ver qué pasa, ver qué ha pasado, ver qué has hecho mal, ver qué puedes mejorar, ver qué impacto ha tenido, ¿no? Y entonces sí que también tiene un punto de tenerlo inherente en la persona, ¿no? Pero la gente que realmente quiere hacerlo y únicamente se va en el mundo idealista, ¿no? De las ideas, abstracción, que dé un primer paso y que vea realmente lo que pase. Y a partir de ahí, pues podrá evaluar si realmente le compensa, si no le compensa, si quiere seguir como está, si prefiere, bueno, este nuevo camino, ¿no? Que tiene muchas más, ¿cómo digo esto? Es mucho más incierto, hay mucha más inseguridad, pero puede tener una, ¿cómo digo esto? Un resultado mucho más positivo, mucho más grande, con mucho más impacto, ¿no? Que el simple hecho de quedarse en el mundo abstracto. Entonces es cuestión de dar el primer paso y como la bola de nieve, cuando empieza a rodar, se hace más grande y cada vez llegará a un punto en el que sea imparable. Y esto a nivel de impacto se puede equiparar. Fíjate que me parece muy inspirador porque mucha gente piensa que lo que tiene que pasar es que le llegue una buena idea y que se coincida con el momento y que la suerte, pues, ¿no? Y no faltará quien te diga, joder, es que este tío ha tenido mucha suerte, ¿no? Y yo Sí, me rebelo mucho contra eso, ¿no? Cuando tú te mueves, el mundo se mueve contigo y lo que tú dices, al final, como decía Edurne Pasaban, para subir un 8000 solamente hay que poner un paso. Y luego otro, y luego otro, y luego otro. Y cuando te das cuenta ya estás arriba, ¿no? sí. Pero ¿no da un poco de vértigo esto de dar ese primer paso? A ver, desde mi punto de vista, como dijo no sé qué actor, la cima de la montaña es el inicio de la siguiente, ¿no? Entonces, ya te digo, aquí también depende mucho de cada uno. Hay gente que prefiere algo mucho más, en este caso, no, o sea, monótono, por decirlo de una manera, pero mucho más tranquilo, que es perfecto. O sea, no es necesario que todo el mundo se vaya a la aventura, ¿no? Pero sí que la gente que le gusta esta aventura, pues tiene que estar dispuesta a que el precio del éxito de una aventura de este tipo conlleva pues muchos problemas, mucha incertidumbre y mucha inseguridad. Pero bueno, es cuestión de que uno lo evalúe, ¿no? Y que vea qué está dispuesto a hacer y qué no. El problema es que la gente no llega al punto de ser consciente de que tiene que evaluarlo. Pues el exceso de información, exceso de input, exceso de estímulos, ¿no? Que hacen que todo el mundo esté constantemente activo en cosas que realmente no sirven para nada, ya sea videojuegos, ya sea texto, ya sea scrolling en TikTok. Entonces, todo esto hace que te nuble la mente, ¿no? Y que realmente no puedas expresar lo que importa. O sea, al final el problema viene ya mucho más de fondo. Lo que pasa que extrapolado ya a cada rama como la que estamos hablando, vemos que todo el problema viene de raíz, como si fuera el árbol, ¿no? Pero ya te digo, es cuestión de que hay tantas cosas que la gente no es capaz de decir, me abstraigo, pienso realmente qué está pasando, hago esto, no hago esto y actúo. Creo que me sé la respuesta, pero ¿no tienes miedo a equivocarte? A ver, voy a pensar qué respondo. Voy a pensar qué respondo. eh, em, ¿Qué es equivocarse? O sea, primero había que decir que es equivocarse, ¿no? Porque si equivocarse a lo mejor uno cree que es no haber conseguido un objetivo, pues a lo mejor no, porque has aprendido un montón de cosas que si no hubieras fallado no las sabrías. Entonces, Ajá. equivocarse es una palabra que hay que matizarla bien. Entonces, ¿en qué cosa, en qué contexto, Déjame no que te la debemos cambie. equivocarse? Sí, Déjame que te lo perfecto. cambie. ¿No tienes miedo al fracaso? Es que estamos igual. O sea, es ¿Qué que es fracaso, son no? palabras que están muy instituidas en la cabeza de la gente, que se han vendido de una forma que realmente no es la correcta. Porque es que a lo mejor incluso el fracaso ni existe. A lo mejor solo existen casos muy, muy únicos en los cuales uno ha hecho las cosas sin realmente ningún tipo de sentido. Pero que
pasa pocas veces, ¿no? Siempre hay un fin detrás, lo sepas tú, no lo sepas, siempre hay un fin. Entonces, estas palabras como fracaso, equivocarse, ya están muy como estudiadas en la sociedad, pero realmente, ¿qué significan? Creo que muy poca gente sabría decirte un ejemplo real de fracaso. Hay algunos, ¿no? Obviamente, cuando alguien hace realmente algo, como he dicho, sin pensar, sin ningún tipo de sentido o para hacer daño, lo que sea, ¿no? Pero es complicado y más en el emprendimiento creo que hay pocos fracasos cuando al final has aprendido muchísimo, has intentado todo, A, B, Z, D, igual. Entonces es complicado dar una respuesta a eso, ya te digo. Bueno, es que yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? Y te decía fuera de micro, yo soy un millennial, lo que pasa es que estoy en un cuerpo equivocado, ¿sabes? Yo tengo mucha mentalidad de esto. Cualquier fracaso lo que te da es un aprendizaje. Si en lugar de tomarte el fracaso como un error, te lo tomas como un aprendizaje, pues, ¿no? Como decía Einstein, ya sé 900 maneras de no hacer una bombilla, ¿no? Ahí estamos. ¿Qué está aprendiendo en este momento Álvaro Pintado? Bueno, pues al final, ya únicamente yendo al montar una startup a nuestra edad, pues es cuestión de aprendes a manejar un montón de ramas, ¿no? En un mismo tiempo, sin que se vayan rompiendo, ¿no? Aprendes a solventar problemas de un día para otro que nunca te habías, que nunca habías solventado, ¿no? A los problemas a los que nunca te habrías expuesto. Entonces, pues bueno, estamos aprendiendo a un poco a ser un multiuso total, a resolver problemas complicados, fáciles, difíciles que nunca me hubiera imaginado, de todo tipo, tanto humanos, de producto, de vender, relaciones, de todo, ¿no? Entonces, en mi caso es esto, al final un poco es llevar un grupo de personas con un mismo objetivo para llegar a un mismo fin que sea positivo para todos. Entonces, en este camino se aprende muchas cosas, como digo, de tanto llevar personal, cómo montas un producto, cómo se monta, cómo se empieza, qué hay que hacer, cómo lo organizas, ¿no? Cómo lo vendes, cómo lo transmites, cómo lo montas, cómo lo comunicas al público, de qué manera lo comunicas, a quién lo comunicas, ¿no? Todo esto es un proceso que se va aprendiendo poco a poco con los días, con las semanas, con los meses, ¿no? Hasta que al final llegas a un punto en el que ya tienes la base y con esa base ya puedes crecer al siguiente nivel en este caso, ¿no? Tanto de startup como de equipo, como de persona a nivel personal, ¿no? Entonces, te digo, aprendes un montón de cosas que nunca te podrías haber imaginado porque solo las aprendes cuando lo haces, ¿sabes? Cuando Ujú, haces las cosas aprendes realmente cosas que son reales, que pasan de verdad, no tanto teóricas como ujú. a lo mejor cuando hay únicamente el mundo abstracto, el mundo ideal, se puede pensar que puede suceder. Dice un buen amigo que cuando tienes un plan B es porque no crees suficientemente en el plan A. ¿Hello App Me tiene un gusta. plan B? No, No. no, no. Valdremos 1.000 millones en 3 años. Vamos a triunfar, vamos a triunfar. ¿Cómo lo ves, aparte del valor? ¿Cómo ves Hello App en 3 años? A ver, es que no sé si es porque nosotros, al menos el equipo o un grupo de personas cercanas a mí, somos muy conscientes de lo que realmente puede impactar esto a nivel internet, a nivel mundial, pero estamos hablando de un proyecto que, como digo, puede marcar un antes y un después en la área de internet, por el simple hecho de que vamos a necesitar ya muy poco máquinas centralizadas que gasten un montón de energía, que gasten un montón de recursos y están monopolizadas por estas compañías que ponen un precio altísimo y abusan de los clientes, ¿no? Entonces, si cuando realmente probemos que es posible mantener Internet con los dispositivos actuales que tenemos en nuestras manos, como digo, será un antes y un después en Internet y en la era de las telecomunicaciones, que a día de hoy es incluso inimaginable hasta para nosotros el impacto que puede tener. Sabemos que es enorme, pero hasta qué punto puede llegar es complicado de imaginar. Es como el tema de la IA, ¿no? No sabes hasta qué punto realmente puede cambiar un paradigma o puede cambiar y puede marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Entonces, lo que sabemos o sea, segurísimo es que el potencial es ilimitado. Ahora, ¿hasta qué punto? No lo sabemos. Quiero preguntarte hemos hablado un poco de este concepto agile, de equivócate pronto, aprende, haz entregas cortitas e iterativas, ¿no? Que te permiten. Ya hay una manera de trabajar con los procesos y con la generación del aprendizaje, como bien decías. Me interesa mucho la parte de las personas. ¿Cómo un tipo de 19 años se puede hacer cargo, que a lo mejor técnicamente sea bueno o tenga una buena idea, puede dirigir o cómo te enfrentas a dirigir a un equipo de personas, ¿no? Y que todo el mundo sea capaz de poner lo mejor de sí mismo? ¿Vale con una buena idea o cómo se es inspirador? Esto, como digo, depende mucho también de la persona. Hay gente que ya nace con una vena, ¿no? Con una sangre de saber cómo un poco ordenar un grupo de personas, cómo liderarlos, ¿no? Esto ya yo creo que es muy natural de cada uno. Entonces, en mi caso ya se basa mucho en la parte de la inteligencia emocional, ¿no? De saber realmente entender a la gente que tienes alrededor, qué necesita, cómo lo quiere, cómo lo necesita, ¿no? Cómo se lo tienes que comunicar para que lo entienda bien, ¿no? Un poco al final es
tratar a la gente como lo que son, como personas como tú, que tienen emociones, tal, lo que sea, ¿no? Entonces es cuestión de intentar entenderlas y cuando ya entiendes a la gente, pues puedes saber realmente qué quieren, cómo lo quieren, cuándo lo quieren, cómo lo necesitan y de qué manera, ¿no? Entonces, con esa base, creo que es otra vez una base de un principio, puedes ya manejar a cualquier persona para que pille un rumbo bueno, un buen camino, que avance, que prospere como persona a nivel personal y profesional. Y eso es un poco lo que yo intento hacer y creo que estoy consiguiendo de momento con mi equipo y con los que formamos la empresa. Veía una foto de vuestra empresa y me ha recordado a un vídeo que ha corrido por ahí por las redes hace ya mucho tiempo del fundador de Alibaba, de Jack Ma, cuando era jovencito y cuando arengaba a sus 7, 8 colegas allí tíos, vamos a ser grandes, ¿no? Y mira lo que ha conseguido. ¿Es suficiente eso? ¿Es suficiente? Porque hay momentos como en cualquier vida de cualquier emprendedor, hay momentos que estás Ah, arriba y momentos que estás abajo. ¿Cómo salvar estos momentos en donde estás abajo para decirle a la gente, nosotros podemos, vamos a llegar? O no los hay. no, sí, sí que los hay, es inevitable. Otra cosa es cómo tú respondas ante estos momentos, ¿no? Y Ujú. una cosa importantísima en este caso de un líder o una persona que dirige un grupo de personas es que nunca se puede dejar ver que ese, en este caso, líder, ¿no? Está tocado por lo que ha pasado. Eso es imposible. O sea, al final es como tú eres el capitán del barco, si la gente, los tripulantes ven que capitán se ha ido, mal vamos. Entonces, algo clave, importantísimo, es que los empleados siempre ven en ti como alguien seguro, que sabe lo que está pasando, que domina el medio ambiente, ¿no? Que domina el medio en este caso y que es la persona que tiene que tener respuesta para todo. O sea, sí, y es lo que tiene que tener. Entonces, sea más difícil, más fácil, tienes que tener una respuesta y tienes que saber cómo hacer que ellos estén tranquilos para que toda la máquina pueda seguir funcionando, ¿no? Entonces, como digo, además, si el capitán lo hace bien y transmite bien, los empleados también estarán bien. Las personas con las que él está también estarán bien, porque un poco se fijan en él, ¿no? Y tienen como un poco, no de referente, pero sí que de imagen a seguir en este caso. Entonces, creo que es fundamental que la persona que esté en ese caso liderando o que lleve un grupo de personas sea el referente en este caso, ¿no? A la hora de abordar los problemas y de cómo reaccionar ante ellos. Fíjate que me inspira un par de cosas, ¿no? Esto que dices. Yo siempre les digo muchas veces a los directivos que al final cuando yo me hago 150 vuelos al año, ¿no? Y Sí. cuando el avión se mueve, a quien miro, yo siempre les digo, cuando el avión se os mueve, ¿a quién miráis? Coño, pues miras al que está a cargo, ¿no? A la azafata. Al piloto ya no le puedes mirar porque está con la puerta cerrada. Pero tú miras a la azafata. Si la azafata sigue poniendo los cafés, no pasa nada. Esto forma parte del show. Efectivamente. Ahora, Buen ejemplo. como veas a la azafata que empieza a santiguarse, hermano mío, ahí empiezan los problemas, ¿no? Por tanto, un Sí, líder es que tiene que es muy tener esta, psicológico esto. esta capacidad, ¿no? Sí, sí, es muy psicológico, como dices. Al final es cuestión de lo que la gente va a percibir del entorno, cómo tú les puedes hacer cambiar ese entorno, porque realmente sabes que no es tan problemático como te lo venden algunas veces, ¿no? Entonces es cuestión de filtrar lo que realmente es bueno y lo malo, para Ujú. dejárselo a la gente que está contigo y que absorba lo bueno y elimina lo malo. Igual. Álvaro, no te quiero robar mucho más tiempo, pero quiero que les hables a los inversores. ¿Seguís buscando financiación? Ya habéis levantado $300.000 en una mini ronda, pero Sí, esto no ha hecho más que empezar. Y no. tú, y además te he oído también que dices a cada uno hay que contarle. A través de un podcast, ¿cómo se le habla a los inversores y se les dice, crean ustedes en Hello Up, que esto no ha hecho más que empezar, están en este momento en la oportunidad de subirse al unicornio? Sí, bueno, en un podcast es complicado porque estás lejos y estás a través de una pantalla, ¿no? Y quieras o no, es una limitación importante. Pero sí, mira, abrimos de hecho ronda en febrero, en menos Ujú. de un mes, de 2 millones de euros. Justo lo anunciamos en medios de comunicación la semana que viene, así que será un gran boom. Y nada, al final estamos, como digo, montando un proyecto que tiene un potencial ilimitado, como he dicho antes, que puede marcar un antes y un después en Internet. Somos un equipo muy joven, el mejor para hacerlo. Al final tenemos ideas frescas, nuevas, una energía al 100%. Sabemos cómo, cuándo y de qué manera hacerlo, cómo, cuándo y de qué manera llevarlo. Y eso es algo único. Tenemos, bueno, todo el conocimiento técnico de cómo construirlo y de cómo comunicarlo al público que lo va a utilizar, ¿no? Creo que también es algo fundamental. Y nada, al final, un poco cuando montamos el proyecto dijimos, ¿qué es lo más grande que se puede hacer, no? Y lo más grande es cambiar Internet. No es montar una web o lo que sea, es cambiar Internet. Y eso es lo que estamos haciendo. Ya es cuestión de que el inversor vea en nosotros lo que quiere ver, porque al final cada inversor ve lo que quiere ver, y que quiere que vea algo que le interese, que le guste, que le llame la atención, que espero que sea así. Y nada, y ya así en febrero que nos pueden contactar en lo que sea, estaremos ya en reuniones con Venture Capitals, con fondos, con Angels, ya dispuestos a recibir fondos para esta siguiente ronda.
¿Sabes qué, Álvaro? Yo creo que te va a ir bien, pero te va a ir bien no solamente por la idea o por los conocimientos o por la capacidad que hayas tenido de aglutinar un buen equipo, sino por la actitud, macho. Esto no se compra, eso se tiene y tú la tienes. Así que te deseo los mejores éxitos, te voy a seguir muy de cerca. Lástima que no tenga 2 millones a mano para poderlos meter en tu siguiente ronda, pero bueno, te seguiremos muy de cerca. Te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado. Nada, ha sido un placer, Raúl, ha estado muy bien, ha estado muy chulo. Y nada, ya me dirás cuando se esté live para echarle un vistazo. Y nada, la gente que esté viendo esto, ya saben, suscribiros, darle like para hacer que este podcast sea cada vez más grande y que Raúl pueda pillarse un buen fondo y que no sea broma, porque si no... Te mando un abrazo muy fuerte, ¿Vale? Álvaro. Gracias. Venga, que vaya muy bien. Chao. Pues hemos llegado al fin de nuestra entrega. Esperamos que haya sido interesante para ti. Si quieres saber más de lo que hacemos, escuchar entregas anteriores o leer las entradas del blog, no dejes de entrar en depersonas.com. Nuestra promesa de valor es ayudar a las empresas en sus procesos de cambio con quienes los hacen posible, que no son otros que las personas. Te esperamos en la siguiente entrega en De Persona Radio. Hasta entonces.